observa, ¿no? Bueno, Sí, doctor. dentro del tema de urgencias psiquiátricas, vamos a ver un tema que es tratamiento de urgencia de la agitación y la agresividad. Hay una idea de que todos los pacientes psiquiátricos son agresivos y no necesariamente es así. Podemos encontrar agresividad, violencia, pues simplemente hay que salir a la calle, ver las noticias. En cualquier momento podemos encontrarnos con violencia, con agresividad, y no necesariamente podría ser un error o un mito, un tabú de que todo el paciente psiquiátrico es agresivo. Efectivamente, sí predomina este síntoma en algunos casos, pero no necesariamente todo el paciente psiquiátrico es sinónimo de agresivo, ¿no? Hay que tener precaución, pero pues como todo y en todos lados, ¿no? Vamos a ver primero qué es una definición de agitación y agresividad. Esta definición, este trabajo lo saqué de un artículo de una revista de psiquiatría precisamente del tema de agitación y agresividad. Pues a lo mejor no lo van a encontrar todo tal cual en el Kaplan. La definición de agitación es un síndrome, o sea, no, aquí es parte de una enfermedad, no es un diagnóstico como tal. No vamos a poner diagnóstico paciente agresivo, no, puede ser un paciente esquizofrénico, un paciente con retraso mental, pero es un síndrome, no es un diagnóstico como tal, es parte de un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Es un síndrome transnosológico y se encuentra en un grupo de comportamiento alterado en pacientes con diferentes diagnósticos psiquiátricos. Hay comorbilidad de psiquiatría, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, los signos conductuales de la agitación? Inquietud. Vamos a ver el paciente, por ejemplo, desde que entramos a la sala de urgencias, que está inquieto, preguntando constantemente si ya le toca su turno, que ya es tarde, parándose, levantándose, caminando, dando vueltas ahí en la sala de espera. Vamos a ver al paciente inquieto, meneando las piernas, las manos. Entonces ahí vamos a ver que un paciente puede estar con un síntoma de agitación, intranquilo, hiperactivo, nervioso, ¿no? Signos como alteraciones del sueño o hipervigilante, y los síntomas pueden ser fluctuantes. A veces se tranquiliza, a veces otra vez vuelve a ponerse inquieto. Entonces lo podemos detectar desde que entramos al consultorio, desde que el paciente entra al consultorio. Vamos a tener dos subtipos de agitación. Estos subtipos son la agresividad física, que es cuando el paciente ya está repartiendo golpes o aventando cosas, ¿no? Aquí sería luchar, o sea, cuando ya el paciente ya se enojó y ya se peleó con la mamá, el papá, el hermano, ya hay que sujetarlo, ¿no? Porque ya está golpeando, ¿no? O que empiecen a arrojar o destruir, romper cosas, o forcejear, ¿no? Esos ya serían datos de la agresividad física. Tenemos una agresividad verbal, ese es el otro tipo, puede ser física y verbal. A veces puede ir combinada, porque el paciente puede estar agitado y puede empezar a decir groserías, ¿no? Coprolalia, o a gritar. En el examen mental vamos a ver que el tono de voz está aumentado en volumen, ¿no? Entonces ya empieza a gritar, a decir groserías. Entonces vemos claramente que el paciente pues ya está agitado. Tenemos componentes físicos no agresivos, como les mencionaba, el estar deambulando, caminando, moviéndose, entrando y saliendo. Entonces, ese es un componente físico, pero no agresivo. Y hay un componente verbal no agresivo, como estar haciendo preguntas frecuentes o charla continua. Por ejemplo, en una entrevista el paciente puede estar demandante, interrumpiendo constantemente, no nos deja hablar, demandante en querer algo, en decir, bueno, pero deme mi receta, ya deme mi receta. Oye, es que le voy a explicar cómo se va a tomar el medicamento. No, ya deme mi receta. Y así puede estar interrumpiendo, ya no se puede hablar con él, hacer una relación médico-paciente adecuada, o puede estar preguntando, ¿y cuándo va a ser mi próxima cita? O en el hospital, ¿ya me va a dar de alta? ¿Cuándo me da de alta? ¿Ya me va a dar de alta otra vez? Y voy a tener permiso de salir con mi familiar. Entonces, son preguntas frecuentes. Entonces, ese es un componente también un tanto agresivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un componente verbal, pero no agresivo. O sea, aquí el paciente es simplemente el lenguaje verbal, pero todavía no está
por una agresividad física, o sea, golpeando, nada más está hablando pues frecuentemente o demás, ¿no? Aquí tenemos una definición de la conducta agresiva que dice que es un comportamiento abierto que conlleva el intento de infligir un estímulo nocivo, de comportarse de manera destructiva respecto a otro organismo. Bueno, esa es una definición, pueden encontrar algunas otras más. Vamos a encontrar unos tipos de comportamiento agresivo. ¿Cuáles serían? Número 1, la violencia impulsiva. Impulsivo es que el paciente puede, de forma no muy premeditada, o sea, de repente puede estar tranquilo y levantarse y querernos golpear o empezar a maldecir. Ese es el impulsivo. Es una respuesta al más mínimo estímulo. Cualquier cosita ya le molestó al paciente y se aprecia más frecuente en personas con enfermedad mental. Aquí podemos ver, por ejemplo, más adelante vamos a ver algunos trastornos, o la violencia premeditada. La premeditada, pues, es estarlo planeando, o sea, de forma, aquí dice predatoria. Es como un león que está acechando a su presa, está oculto, esperando el momento en que la presa se descuide o sea vulnerable y brincarle, ¿no? Y atacarlo. Entonces es planeada y ejecutada de manera deliberada. Es a lo mejor, por ejemplo, un sicario o un asaltante, ¿no? Que está esperando en qué momento atacar a la víctima. Ahí pues está al acecho, es premeditada. Impulsiva pues es de repente. Bueno, tendríamos esos dos tipos, impulsiva o premeditada. ¿En qué grado actúa la enfermedad mental? Bueno, aquí en el paciente vamos a ver que hay alteraciones en la percepción. Como vimos, un paciente, por ejemplo, maníaco, puede estar diciendo, puede tener ideas megalómanas, y si nosotros lo contradecimos o le decimos, oh, no, oye, no, eso no es cierto, pues su percepción está alterada y dice, no, sí es cierto, yo puedo, yo tengo esa cantidad de dinero, ¿no? Yo voy a hacer esto. Y pues tiene una percepción alterada que lo está poniendo, pues, violento. O sea, ya no se da cuenta de la realidad. Junto con eso vamos a encontrar una capacidad de juicio alterada o de plano psicótica, ¿no? Distorsionada, fuera de la realidad. Y también puede encontrarse en alteraciones del estado del ánimo, como en el trastorno depresivo, bipolar, ¿no? Una paciente limítrofe, ¿no? Cuando empezamos a contradecirla, a no querer aceptar sus demandas, lo que ella quiere, pues empiezan a ponerse molestos. Pacientes con una alteración orgánica, en donde puede haber desinhibición, alteraciones en la cognición, como vamos a ver, por ejemplo, un paciente con Alzheimer, con una demencia, pues ustedes lo vieron en las películas, ¿no? Cuando el paciente ya tenía, ya de repente se desubicaba, se empezaba a poner inquieto, ¿no? A veces agresivo, pero sobre todo nervioso, inquieto, ya ahí tenemos los componentes de la agresividad física, no o verbal, o todavía no violenta, o en algunos casos sí, pero cuando el paciente ya está desubicado, empieza a decir, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? Y ya empieza a aventar cosas o a desesperarse porque se desorientó. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de estos tipos de agresividad. Aquí vamos a tener varios diagnósticos en donde frecuentemente podemos encontrar violencia o agresividad, principalmente en la psicosis. Psicosis, recuerden que es cuando el paciente ya tiene alucinaciones y delirios, cuando hay una alteración del juicio y del pensamiento. El paciente ya está fuera del contacto con la realidad. Ahí ya es un cuadro de psicosis. Ahí el paciente pues ya por lo que vimos anteriormente, ya no se da cuenta, puede pensar que lo están agrediendo, el paranoide puede estar pensando que le van a hacer algo, que lo están persiguiendo. Entonces ahí empieza ya con estos componentes de ponerse a la defensiva. Entonces vamos a ver que puede haber una violencia no planificada, resultado de la agitación y de un pensamiento desestructurado, de una idea delirante. Entonces vamos a encontrar que una de las causas de violencia puede ser un cuadro psicótico. Esto es muy frecuente en urgencias. Ustedes van a encontrar constantemente que hay pacientes que llegan pues agresivos. Cuando llega un paciente agitado, pues ya muchos, a veces el familiar ya lo traen hasta amarrado, ¿no? Sujeto, ¿no? En una patrulla, en un taxi, y ahí viene el paciente a urgencias, ¿no? Porque ya no lo podían contener. Aquí tenemos el ejemplo clásico en el cuadro de manía, en un trastorno bipolar.
A lo mejor cuando el paciente está en hipomanía, pues todavía está medio expansivo, medio eufórico, riéndose, pero todavía puede mantener una plática, todavía se le puede dar contener. ¿Qué sucede cuando ya está psicótico en el cuadro de manía, ya está muy agresivo? Bueno, pues ahí ya no se le puede contener. Entonces tenemos que diferenciar si el paciente está psicótico o no. En cuando el paciente ya empieza a forcejear, le dicen, oye, ya estás mal, vamos al hospital. No, no voy, yo estoy bien. Y ya empiezan los forcejeos, las ideas aceleradas y con ideas planificadas, irritabilidad, el paciente exagera, hipersexual, también puede ser otro ítem, ¿no? Aquí encontramos que en las demencias, como les mencionaba hace un momento, hasta el 50% de los pacientes pueden tener inquietud o incluso ya agresividad. Es muy frecuente en las casas hogar, en los hospitales. Los momentos claves son, por ejemplo, el momento de vestir al paciente, de cambiarlo de ropa, de darle de comer, de bañarlo. El paciente cree, oye, ¿por qué me estás desvistiendo? Oye, ¿qué me van a hacer? Y se desorienta. Oye, te voy a bañar, te voy a poner tu pijama, te voy a cambiar. No, déjame. Empiezan a agitarse porque ya tienen pues un descontrol de orientación, pensamiento, tiempo, circunstancia. Entonces ahí pues pueden agitarse. Entonces es muy frecuente en las demencias. Consecuencia de la alteración cognitiva, la violencia puede ser reactiva e impulsiva, ¿no? Por un estímulo, como les ponía en los ejemplos. Aquí está, por ejemplo, al personal de enfermería o a los familiares al bañarlo, vestirlo principalmente. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo en estos momentos clave. Un paciente con un daño orgánico cerebral, por ejemplo, aquí en una epilepsia del lóbulo temporal o frontal o parietal, vamos a ver que son pacientes por el daño orgánico cerebral impulsivos, poco tolerantes, irritables, son algunos de los síntomas de algún trastorno orgánico. Entonces, pues va a haber siempre una conducta agresiva, impulsiva, que puede presentarse durante una crisis epiléptica, por ejemplo, dice aquí. Cuando vemos un paciente, por ejemplo, que tiene epilepsia, a veces lo vemos inquieto, moviéndose, caminando, nervioso, incluso con ansiedad, sudando, respirando rápido, y de repente convulsiona. Convulsiona, decimos vulgarmente, el paciente ya descargó la electricidad que traía ahí acumulada, y ya después de la convulsión está un poco somnoliento, confuso, ya se le asiste después de la convulsión y se dice, oye, convulsionaste, todo está bien, se cuidó al paciente que no se golpeara durante la convulsión, los mecanismos de atención en una urgencia cuando alguien está convulsionando, y ya el paciente pues como que se tranquiliza, pero puede estar un poco inquieto, no necesariamente agresivo, cuando va a haber una convulsión, ¿no? Entonces ahí podemos a veces ver un paciente inquieto y a veces los vemos en el hospital cuando están internados y a veces decimos, oye, enfermera, cuidado, este paciente creo que va a convulsionar. Y en unos minutos viene el evento convulsivo. Entonces pueden ser síntomas que nos pueden ayudar. Aquí vamos a ver que el paciente en estado confusional sin un fin determinado. Lógicamente también hay alteraciones de la cognición. Pacientes que han tenido también daño orgánico por un traumatismo, que recientemente tuvieron un golpe, pero principalmente cuando ya hay un trastorno orgánico por un golpe, pues el paciente ya tiene una lesión de algún lóbulo y son pacientes irritables, violentos, desinhibidos, puede haber alteraciones en la concentración, atención y fácilmente pierde la capacidad de mostrar contención. Estos son pacientes, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, un daño orgánico, por ejemplo, un diagnóstico de lesión, trastorno, trastorno orgánico por secundario, trastorno de la conducta secundario a traumatismo craneoencefálico, ¿no? Por ejemplo, ese sería un diagnóstico, ¿no? Cuando hay alguna lesión o algún dato orgánico. ¿Cuál es la fisiopatología de la agresividad? Los pacientes agresivos pueden agitarse, al igual que la agitación grave puede llevar a conductas agresivas. Es un proceso dinámico. ¿Qué sucede? Aumento de la dopamina, aumento de la norepinefrina, va a haber un descenso del GABA, aquí tenemos otra vez el ácido aminobutírico, y un descenso de la serotonina. Esto sería lo que encontramos en la agitación.
¿Cuál es el riesgo de la conducta violenta? Factores de riesgo, bueno, difiere un poquito en mujeres. En mujeres es más frecuente empujones, bofetadas, arrojar objetos, agarrones. Ajá. En hombres, patadas, mordiscos, ya golpes, ¿no? Ajá. El paciente, ajá, aquí empujón. Bueno, en el paciente que está en un hospital, ya ingresado, los episodios de agitación o violencia generalmente tienen lugar durante los primeros días después del ingreso, cuando está el paciente en una fase aguda, es psicótico sobre todo, maníaco, los medicamentos apenas van a empezar a hacer efecto, entonces a veces cuando están pacientes agitados no se suben directamente al piso, se quedan en un servicio de observación de 1 a 2 o 3 días, ya cuando el paciente esté en mejores condiciones, se sube al piso, ya tranquilo, a veces pueden estar en observación con una sujeción en cama. ¿Cuáles son las técnicas de contención para atender a un paciente agresivo que ya está agitado o empezando? Tenemos técnicas verbales. Esto es hablar con el paciente, se llama una contención verbal, hablar con él. Pero esto solamente puede llevarse cuando el paciente no ha perdido el control, o sea, cuando el paciente no está aventando, rompiendo cosas o repartiendo golpes, cuando el paciente todavía solamente está alzando la voz, inquieto verbalmente, cuando todavía no hay una agresividad física, ahí se le puede contener. Ajá. Hay que hablar con él de manera calmada, firme, desde un inicio, y explorar la causa de la pérdida de control y de su ira. Oye, ¿por qué te enojaste? ¿Qué te molestó? A ver, ¿qué sucedió? Platícame. ¿En qué te puedo ayudar? Platicar, tratar de determinar la causa. A veces el paciente nos dice, no, es que me enojé porque mi familiar no vino a la visita. Ah, bueno, mira, a ver, te voy a permitir una llamada telefónica para que hables a tu casa y veas qué pasó. O te voy a dar a citar a tu familiar mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya una vez que hablamos con el paciente se tranquilizó, pero podemos ver que está enojado, ¿no? Ajá, es que me enojé porque la enfermera no me quiso dar otro cigarro. Bueno, a ver, te voy a autorizar un cigarro más, a ver. Entonces, a veces se puede dar cierta contención. Entonces, ya el paciente se tranquiliza. Entonces, eso es una contención verbal, hablar el motivo del enojo. Esto es muy frecuente también aquí en el ISSSTE, por ejemplo, en los pacientes que van con el coordinador médico. Es que vengo enojado porque llegué tarde y el médico no me quiso ver porque no me avisaron y el doctor no vino, está de vacaciones y llevaba esperando 3 meses la cita. Y a veces llegan enojados, ¿no? Entonces, pues bueno, en la coordinación pues siempre tienen que dar mucha contención, ¿no? No había medicamento en la farmacia por ejemplo, entonces es muy frecuente. Y no solamente pacientes de psiquiatría, en general. Entonces, bueno, podemos encontrar esto en cualquier momento, situación, persona. Técnicas verbales, seguimos. Si el paciente se siente confuso respecto a su entorno o desorientado, indicarle dónde se encuentra. Por ejemplo, como les mencionaba, el paciente que convulsionó, oye, convulsionaste, te estamos ayudando. Hay que explicar los procedimientos o intervenciones para minimizar la mala interpretación del paciente. Por ejemplo, oye, ¿por qué me están agarrando? ¿Por qué me están sujetando? ¿Me quieren secuestrar? Y el paciente puede confundir y decirle, no, mira, te voy a ayudar. O sea, de alguna forma explicar al paciente, porque puede haber confusión. Bueno, aquí tenemos una técnica que se llama la habitación tranquila o el tiempo muerto. Aquí, si el paciente se muestra todavía cooperador y no ha perdido el control, se puede acceder con vigilancia estrecha un periodo de tiempo. El lugar donde se contenga al paciente pues debe haber pocos muebles y no contener objetos que nos pueda aventar. Aquí es, por ejemplo, poner al paciente en un lugar tranquilo. Por ejemplo, a ver, si un paciente está hospitalizado, a ver, siéntate un ratito ahí junto a la central de enfermería y ahí te quedas sentado 10 minutos, te voy a estar, al ratito vengo a hablar contigo. O sea, cuando el paciente no ha perdido el control, se le aísla un poquito, ¿sí? Si está en el patio del hospital psiquiátrico, ya se está peleando con otro paciente, a ver, te voy a pasar un ratito a tu cuarto.
O sea, ya no hay un cuarto acolchonado como antes, ¿no? En las películas, ¿no? Pero hay lugares donde el paciente se puede aislar un poquito, que esté solo, que se fume un cigarro, se tranquilice. O sea, cuando todavía se puede contener, cuando se puede hablar con él, se le puede dar un tiempo fuera en lo que se tranquiliza unos minutos, 10, 15 minutos. Es como en los niños, se hace un tiempo fuera o un tiempo muerto, dice aquí, cuando al niño le dicen, a ver, ya te enojaste, a ver, párate ahí en el rincón y ahí te quedas paradito hasta que 10 minutos y ya, ¿no? Por ejemplo, es hacer un tiempo fuera. Si esto no funciona, si el paciente lógicamente ya está agresivo, o sea, cuando ya no se puede hablar con él, cuando ya no entiende razones, cuando ya está violento, ahora sí, cuando ya está repartiendo golpes o ya se peleó, ya golpeó, cuando ya rompió algo, pues ya hay que sujetarlo, entonces ya hay que amarrarlo, sujetarlo, entonces eso se llama contención física y aislamiento. Aquí, como definición, se dice que es un procedimiento incómodo y de alto riesgo si no se realiza adecuadamente. Este es un procedimiento por la Commission of Accreditation Health Care Organization. Dice cómo son las técnicas de contención. ¿Qué es la contención? Contener a un paciente es la aplicación directa de la fuerza física sobre el paciente, con o sin su permiso. Por lo regular, el paciente ya se peleó con algún compañero ahí en el patio, llega a vigilancia, enfermería, le dice, se le avisa, oye, te voy a sujetar, ¿no? Y ya lo toman de los brazos y se lo llevan a la cama, ¿no? Al cuarto de observación. Entonces, la finalidad es restringir la movilidad. La fuerza física puede ser aplicada por el individuo, por dispositivos mecánicos o una combinación de ambos. Ahorita vamos a ver el procedimiento. La idea es aislar un poco al paciente, es un confinamiento involuntario de una persona a solas en una habitación cerrada. Bueno, aquí no sería a veces en una habitación cerrada, se lleva, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico se lleva a la cama de enfermería, se lleva a la cama de enfermería, ahí se sujeta en una cama cerca de la central de enfermería. Ajá. Entonces, esto está justificado para proteger al paciente de lesiones contra sí mismo o contra otros. Ajá. Y como vimos, consecuencia de una alteración emocional o conductual, ¿no? Psicótica o conductual. A veces hay pacientes que están agresivos contra ellos mismos, por ejemplo, si se está haciendo daño, hay pacientes con retraso mental que cuando vemos ya están mordiendo de forma impulsiva, violenta, se están mordiendo, por ejemplo, la mano o se están golpeando la cabeza contra la pared, entonces, bueno, en lo que se le da aplica un medicamento y se tranquiliza y la crisis, cuando el paciente se tiene que sujetar, entonces a veces puede ser hacia ellos mismos incluso, ¿no? Según esta definición, el uso de la contención debe seleccionarse solo cuando otras medidas no han sido eficaces para proteger al paciente o a terceros. Aquí es, por ejemplo, si ya hablamos con él y falló la contención verbal, pues se pasa a la contención física. Pero si el paciente ya está agitado, agresivo, ya golpeando, pues ya no se puede hablar con él, pasamos directamente a la contención física. ¿Cómo es el procedimiento? Está un paciente inquieto, ya peleando, ya queriendo ya empezar a repartir golpes. Entonces llega el vigilante o la misma enfermera, o si está el médico, en el mejor de los casos, alguien toma la decisión. Por ejemplo, el vigilante o enfermería. Clave roja, un paciente agitado. No hay una clave por lo regular. Entonces llega 2 o 3 vigilantes, una enfermera, debe estar en concordancia con el equipo médico, porque el médico tiene que firmar la contención, dar la autorización. Se puede empezar, por ejemplo, si el médico está revisando a otro paciente o haciendo un ingreso, pues empieza primero enfermería y vigilancia. Enseguida, cualquiera de los dos le dicen, avísenle al médico. Mientras vigilancia o enfermería ya sujetaron al paciente de ambos brazos, se lo llevan a la central de enfermería, alguien va y avisa al médico, o si hay un altavoz en el hospital, dice, médico a observación, ¿no? A urgencias, y ya sabe uno la clave,
y ya va uno y ya va uno a ver al paciente. Entonces aquí dice la reclusión puede iniciarse por el personal de enfermería y en menos de una hora ya tiene que estar el médico, o casi inmediato, ¿no? Para dar la indicación. Dar la indicación de sujetar es como si diéramos una indicación médica. Hay que anotarlo en la libreta, en la bitácora de indicaciones, ahí donde están los medicamentos y todo. Se tiene que poner la hora, la hora, y se tiene que poner, se indica sujeción gentil en cama, ¿no? Y lo firma el médico, el doctor González, y se firma por 30 minutos, ¿no? Se tiene que firmar, tiene que estar la indicación en la hoja de enfermería. Entonces, el procedimiento, tiene una duración, tiene que ser una duración máxima de 4 horas, y el médico cada hora, cada media hora tiene que darse una vuelta. Si el paciente ya está tranquilo, se puede indicar que se quite la sujeción. Se tiene que revisar por lo menos al paciente cada hora. Si el paciente sigue agitado, pues se puede contener hasta 4 horas. ¿Qué pasa si pasan 4 horas y el paciente todavía está agitado? Se puede seguir la sujeción, pero se tiene que volver a firmar, se continúa la sujeción y se pone la hora y se pone otras 4 horas más, ¿no? Hay pacientes que pueden estar sujetos más tiempo, dependiendo, ¿no? Ok, ¿alguien quiere comentar algo de momento? Sí, tenía una pregunta, doctor. Ajá. Entonces, empezamos con contención verbal antes de pasar a una contención física. Sí, si el paciente todavía se puede, si ya está, ya se peleó, ya golpeó, ya no hablamos con él, pasamos directamente a la física. Si no se puede, ya no. ¿Y hay algún momento en el que podamos establecido en el que entre algo así como una, no sé, contención química en la que le damos un medicamento tranquilizante? A eso vamos. A eso vamos Okay. Ahorita apenas estamos en que el paciente ya lo contenemos, y ahorita ya está en la cama, váyanse imaginándolo. Ya está en la cama, ya se firmó la indicación, ahorita a eso vamos, a los medicamentos. Vamos, si se nos acaba el tiempo, entramos a la otra sesión de media hora, ¿no? Les mandé el link, ¿no? A ver, ahorita todavía tenemos tiempo. Ahora, en menores de 18 años, en los hospitales de paidopsiquiatría, pues se reduce a 2 horas la contención, ¿no? Como nota. Ahora, el procedimiento, continuamos la monitorización continua, audiovisual. El paciente tiene que estar vigilado por enfermería. Se tiene que estar checando pulso, respiración, si se puede, presión arterial, y hay que ver que el paciente no tenga lesiones, su estado psicológico, que no vaya a convulsionar, que no esté adormilado, sedado, que empiece con dificultades para respirar, porque a lo mejor se nos pasó un poquito la sedación. O sea, tiene que estar vigilándose constantemente todos los signos vitales y el estado general del paciente. Si el paciente ya está tranquilo, o si hay alguna condición médica, hay que interrumpir el aislamiento y dar el tratamiento. Tenemos que estar monitorizando al paciente. El paciente se sujeta a veces le llamamos canilleras, que es como, o a veces las enfermeras hacen con vendas y con un especie de cojinete, sujeción para sujetarlo de muñecas y piernas y tobillos, y se amarra a los extremos de la cama. Entonces hay que vigilar que la sujeción no esté muy apretada, porque puede lesionar las muñecas, las piernas, los pies, las manos. Puede haber escoriaciones, moretones, o que esté muy apretado y que ya la mano se le está poniendo morada y no nos damos cuenta. Tenemos que permitir que haya circulación, que permita un dedo, de que un dedo se pueda introducir entre la sujeción y la mano, que no esté muy apretado, porque si no, eso nos puede llevar a una lesión. Si hay alguna lesión porque llevamos el procedimiento mal, el familiar o el paciente puede incluso poner una demanda médica por lesiones o por negligencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo esto. Ahora, la restricción física, pues como les mencionaba, es un trabajo en equipo. Por lo regular hay que ver que no haya objetos peligrosos que el paciente nos pueda golpear, contar con un líder, que puede ser enfermería vigilancia o el mismo médico. Por lo regular se realiza entre 5 personas. Dos personas sujetan manos del paciente, otras 2 personas sujetan los pies, a veces se los llevan hasta cargando, y una persona más cuida la cabeza.
que el paciente no se vaya a golpear o a lastimar el cuello. Tienen que estar cuidando la cabeza, eso es muy importante. Entonces lo ideal es trasladar al paciente a la cama donde lo vamos a sujetar entre 5 personas. Aquí está, cada extremidad es sujetada por una persona y una quinta se encarga de sostener la cabeza para evitar lesiones. A veces el paciente está mordiendo, a veces lanzan mordidas, quieren morder a la persona que le está agarrando la mano, o a veces están escupiendo, empiezan a lanzar escupitajos, ¿no? Ahora esto muy peligroso con esto del coronavirus, ¿no? Nos pueden contagiar incluso, ¿no? Entonces ahora también esto es peligroso. Cuando están escupiendo se les pone una sábana en la cabeza, así como un trapo en la cabeza, o sea, para evitar que escupan, ¿no? Pero con mucho cuidado, ¿no? Solo cuando la contención es, ahora aquí está lo que preguntaban, solo cuando la contención es eficaz ya hay que poner un fármaco. O sea, no le vamos a si un paciente está repartiendo golpes, no vamos a llegar a decirle, oye, tómate esta pastillita, ¿no? Y le llevamos su vasito de agua. Pues no, nos la va a aventar. Se tiene que aplicar un fármaco inyectable, pero tampoco lo vamos a inyectar pues, cuando está agitado. Ya hasta que el paciente está en la cama, sujeto, o sea, entiéndase, amarrado ya de las extremidades. A veces se les coloca también una sábana para amarrar la cintura y se sujeta también a los lados de la cama. Solamente ya que el paciente está ya sujeto en la cama es cuando llega enfermería y ya el médico dio la indicación de qué es el medicamento que se le va a aplicar. No se va a aplicar un medicamento intravenoso en una solución, porque pues si el paciente está moviéndose, retorciéndose, pues se va a sacar la venoclisis, o sea, se tiene que poner un medicamento intramuscular en el glúteo, en una jeringa. Entonces, ya hasta que el paciente está sujeto, hay que aplicar el medicamento. Se tiene que aplicar el medicamento, se tiene que aplicar un tranquilizante, porque si no el paciente, pues no va a estar, no se va a tranquilizar, o sea, ya requiere un medicamento casi en el 100% de los casos. Ahora, el medicamento pues, se va a aplicar intramuscular y la enfermera pues, lo va a aplicar hasta que el médico da la indicación y lo escribe